el dominio del rey. La importancia de estar bajo el dominio del rey. En todo este capítulo 46, hermanos, el Señor, a través del salmista, nos está ofreciendo una cobertura, nos está ofreciendo un amparo y nos está ofreciendo una fortaleza. En el desarrollo de todo este capítulo 46 del libro de Salmos, está hablando de las diferentes dificultades que los seres humanos tendremos y que en cada una de estas dificultades los creyentes tendremos amparo y tendremos fortaleza. Y por eso es que en el versículo número 1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y ya en el versículo número 2 dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Después de estos versículos empieza a dar una breve descripción del poder de Dios. Y empieza a dar una breve descripción de que el poder de Dios no se limita a la eternidad, sino que también Dios es rey de las naciones. Recuérdese que los entes más poderosos de la tierra son las naciones. Por ejemplo, la idea de que, por ejemplo, se cree que un millonario es poderoso, pero sí, no es poderoso porque, por ejemplo, el más millonario del mundo no tiene un ejército. O sea, no tiene 1 millón de personas que salgan a morir por él. Entonces, aunque tiene mucho dinero, pero no es poderoso militarmente hablando. Entonces, no es poderoso. Entonces, los seres más poderosos de la tierra son las naciones. Y su poder radica en sus ejércitos, en el tipo de armas que se manejan. Por ejemplo, hay algunas películas en donde usted ha visto que en algunas ocasiones meteoritos vienen sobre la tierra y salen las naciones poderosas a aventarles bombas atómicas para deshacer ese meteorito. Entonces, los seres más poderosos de la tierra, como le menciono, son las naciones. La nación más poderosa, las naciones más poderosas. Entonces, el Señor describe y dice: los entes, porque no son personas, los entes más poderosos, que son las naciones, que los seres humanos les tiemblan, que los seres humanos los respetan, que los seres humanos los tienen como lo máximo. Entonces empieza a dar una breve descripción de que todas estas naciones no son nada para el poder de Dios. Y no solamente que no son nada, sino que cuando el Señor dispone, Él puede hacer una guerra, puede desolar a las naciones, puede generar hambrunas, puede generar fuegos, puede generar lo que a Él le plazca cuando Él quiere. Entonces dice este salmo de que a pesar de que ustedes consideren a las naciones como lo más poderoso sobre la tierra por sus ejércitos y por sus armas, no son poderosas ante mi poder, dice este salmo. Y entonces empieza a hacer una comparación que cuando el Señor toma, por ejemplo, la decisión de exterminar algunas naciones, por ejemplo, para que usted tenga una idea, las naciones que ahora tenemos no son las que existían hace 2000 años. Por ejemplo, los países que existían hace 2000 años o 3000 años, por ejemplo, Roma, por decirle algo. Por ejemplo, Roma era un país, así como decir ¿qué? Alemania, pues. Entonces Roma era un país un imperio que tuvo 3 épocas, y dentro de estas 3 épocas su área geográfica fue aproximadamente todo lo que es la Unión Europea.
como que toda la Unión Europea ahora le llamemos Roma. Entonces era un país. Entonces el Imperio Romano, su ambiente geográfico fue en todo lo que es la Unión Europea. Para que usted tenga una idea de lo grande que era. Ese país ya no existe ahora, ese imperio ya no existe. El imperio egipcio y sucesivamente. Entonces ahora, en la Segunda Guerra Mundial, usted ve una Alemania totalmente destruida y muchos otros países. Entonces, por eso es que dice el versículo número 9, dice que hace cesar las guerras hasta los fines de las tierras, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Entonces, el Señor es cuestión de que haga una guerra y desaparezcan ciertas naciones. Y si seguimos existiendo, ya no estaremos nosotros, dentro de 500 años serán otras naciones. Por ejemplo, una de las últimas naciones que ha imperado y ha existido es la nación de Israel. A partir de 1948, Israel no existía, para que usted tenga una idea, no existía. Como que aquí a El Salvador nos invadan los hondureños y ya no existe el estado de El Salvador. Y entonces acá todos nosotros sabemos que somos salvadoreños, pero como nos invadió Honduras, para que usted tenga una idea, entonces nosotros tendríamos que habría una embajada de Honduras, o como aquí es territorio hondureño, entonces nosotros andaríamos con un pasaporte hondureño, pero todos nosotros sabemos que somos salvadoreños, como pasó en los expulsones. Entonces la última nación que ha aparecido en el mundo es Israel, a partir del 48 en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿y cómo fue antes? Antes quedaron disparcidos. Por eso es que hay judíos salvadoreños, guatemaltecos judíos, alemanes judíos, polacos judíos, brasileños judíos, porque poblaron el mundo y no se sabe dónde están. Ellos sí saben dónde están. Entonces, lo que le menciono es que por eso es que cuando el Señor toma la decisión a destruir las potencias, los imperios, es cuestión de que Él decida si sí o si no, si seguiremos existiendo. Entonces el Salmo dice: Él quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros de fuego. O sea que cuando Él toma la decisión de destruir las naciones, Él puede destruirlas con un soplo, Él puede destruirlas con lo que Él le plazca. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor esta mañana. Ahora, el versículo número 10 que leíamos dice: estad quietos. ¿A quiénes? A los santos, a la iglesia, a los creyentes. Y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones y enaltecido seré en la tierra. Entonces, ustedes son gobernados, dice este salmo, ustedes son gobernados por un rey que está sobre las naciones, un rey que tiene poder sobre las naciones, un rey que puede destruir cualquier nación por poderosa que sea con un soplido. Pero no solamente eso, sino que mi reinado, el reinado mío, el reinado de Jesús, el reinado de Dios, el reinado mío tiene una gloria que será enaltecido, dice, en la tierra. O sea que el Señor es enaltecido en la tierra, tiene una gloria sobre la tierra. Pero no solamente sobre la tierra, sino que también tiene una gloria debajo de la tierra. Y no solamente debajo de la tierra, sino que en la eternidad también. Entonces, la gloria de este rey es amplia. No solamente se queda en el poder sobre las naciones, sino que la gloria del Señor es en la tierra, debajo de la tierra y en la eternidad, después que todo esto no exista. Entonces dice: todos los que yo soy rey de ellos, sepan de que mi poder es un poder amplio. Muchas veces, como le menciono, a las naciones poderosas se les mide por sus ejércitos, se les mide por sus armas. Por ejemplo, usted ve hoy contemporáneamente el caso de la Unión Europea, en donde están revisando qué cantidad de armas tiene y se han dado cuenta que tienen que comprar nuevas armas porque están obsoletas todas ellas. Entonces, los reinados y los reyes se miden por las armas que tienen.
Entonces dice el Señor, mi reinado, yo soy un rey. Yo soy rey y soy rey sobre las naciones, sobre todo lo que ustedes creen poderoso, yo soy rey sobre ellos. Y yo tomo la decisión de destruirlas cuando yo quiero. Segundo, mi reinado y mi gloria es en las naciones, es debajo de las naciones, es en la eternidad. Entonces yo les estoy dando un ejemplo y les estoy describiendo, así como un país diría, mire, yo tengo 500 tanquetas. Mire, yo tengo un ejército de 2 millones de personas. Mire, yo tengo un ejército de, por ejemplo, el ejército de China se cree que tiene 100 millones de personas. Para que usted tenga una idea, un promedio, Estados Unidos son 260 millones de personas, pero el ejército de China tiene un promedio de 100 millones de personas y tienen reserva 100 millones que solo le llaman y podrían poner 200 millones de personas. Y toda la población de China son 1.000 millones. O sea, entonces las naciones dicen, yo tengo este poderío, tengo este armamento, tengo estas facultades. Pero también, así como las naciones se describen poderosas, también el Señor se describe poderoso, para que nosotros podamos medir el nivel de fuerza y el nivel de poder que el Señor tiene. Y entonces cuando el Señor expone a las naciones y expone a la iglesia y expone a los seres humanos, para que los seres humanos tomen la decisión quién va a ser su rey, para que los seres humanos tomen la decisión quién va a ser el rey de ellos. Entonces es cuestión de lógica, es cuestión de que uno logre entender quién es el rey de uno. Entonces el Señor dice, vaya, miren, estas naciones dicen que son poderosas, pero su armamento es este. Pero dice el Señor, miren, yo soy rey, pero mi reinado es sobre la muerte. Mi reinado es sobre las enfermedades, porque cuando yo morí por todas las enfermedades, o sea, las venció. No existe una enfermedad que haya podido vencer al Rey de Reyes, al Señor de Señores. O sea, no existe sobre la faz de la tierra, ni existirá una enfermedad que diga, yo le hice daño al Hijo de Dios. No existe. Tampoco existe un ejército que le haya podido ganar, ni va a existir un ejército que le podrá ganar al Hijo de Dios. Y tampoco existe en la eternidad un poder superior que le haya podido ganar al Rey de Reyes y el Señor Señores. Sino que dice, uno de los poderes más fuertes sobre la faz de la tierra es la muerte. Ese es un ángel. La Biblia le llama como el ángel de la muerte. Y es un poder tan fuerte que se le llama el ángel, porque es un ángel caído que se le ha dado como la administración para que él tome la administración para que mate a todos los seres humanos. Entonces, cuando aparece la muerte y nos morimos, ahí está, en todos lados, ricos, pobres, grandes, pequeños, en todos lados. Entonces a él se le ha dado la administración para que mate a todos los seres humanos. Entonces, pero el Señor estuvo en este cuerpo, pero el ángel de la muerte no fue poderoso. Él fue más poderoso que la muerte. Entonces dice, mire, hay un poder fuerte en la tierra que es la muerte, pero yo vencí a la muerte en la cruz del Calvario y la muerte está vencida. Entonces le estoy explicando el poder del Señor, el poder del Rey. Entonces dice, yo soy poderoso sobre la muerte, yo soy poderoso sobre las enfermedades, yo soy poderoso sobre las naciones, yo soy poderoso sobre todo lo que a mí me place ser poderoso. Si yo quiero destruir la tierra, yo la destruyo en un momento. Entonces dice el Señor, les describo mi poder. Lo poco que podemos saber del Señor. Lo poco, porque imagínense ya entrar en la eternidad, qué poderes habrán allá de parte de Dios. Entonces dice el Señor, señores de la tierra, ¿quién quiere que sea su rey? Y eso es lo que el Señor le dice a la humanidad. ¿Quién quieres que seas tu rey? Entonces por lógica, uno quiere estar al lado del poderoso. Por lógica, uno quiere estar al lado
del más fuerte. Por lógica, uno quiere estar debajo del árbol más grande, el que da más sombra. Pero como, por ejemplo, usted ve que Estados Unidos por eso es tan poderoso. Primeramente porque tiene el ejército más poderoso sobre la faz de la tierra. Después de la Segunda Guerra Mundial ellos ganaron, y después que ellos ganaron nadie más los ha podido vencer, al menos que haya una tercera guerra mundial, que bíblicamente va a ser después, y los venza. Pero lo que le quiero decir es que ellos son los más poderosos. Pero ¿de qué sirve el ser el más poderoso sobre la tierra? Lo que sirve es que usted ve, hace poco usted ve, el presidente de Estados Unidos dice: vaya, señores, si ustedes quieren la nacionalidad americana, paguen $5 millones y yo se las doy en un mes. Y ahí van a estar un montón de gente. Antes era $2 millones, y ahí está toda la gente a pagar los 5 millones y en un mes se la dan. ¿Y por qué cree usted que los millonarios, y no solamente los millonarios, sino que la gente que tiene ciertos recursos se empeñan, venden las cosas por tener esa ciudadanía, a pesar de que se paguen impuestos y dobles impuestos? ¿Por qué creen ustedes eso? Si usted lee la historia, una de las causas de la Segunda Guerra Mundial fue porque tocaron un ciudadano de un país inmerso en la Segunda Guerra Mundial, y eso detonó la Segunda Guerra Mundial. O sea que usted ve, por ejemplo, usted ve que cuando viene una persona que, aunque tenga rasgos de indígenas de nuestros países, aunque tenga los rasgos pipil y maya, y que sea uno que se haya ido mojado de aquí, pero media vez tenga la ciudadanía, esa persona puede Estados Unidos responde por esa persona, para que usted tenga una idea. Y yo me he notado que, por ejemplo, cuando vienen aquí las personas que tienen esa ciudadanía a un hospital, van a cualquier hospital y los atienden de primer mundo, porque una demanda es tremendo, porque están tocando intereses de la potencia del mundo. Y entonces la gente quiere ser de esa nacionalidad, aunque se pague impuestos sobre la renta aquí en El Salvador y se pague allá y lo que sea, pero yo quiero eso y quiero pagar, y si vale 5 millones yo lo compro y lo pago, y si no yo me endeudo para tenerlo. ¿Por qué? Porque tengo un respaldo de la nación más poderosa del mundo que no ha sido vencida. Entonces el Señor nos está ofreciendo eso, pero no nos está ofreciendo una ciudadanía terrenal, sino nos está ofreciendo la ciudadanía de un país que va a ser vencido, de una potencia que va a ser vencida, sino que nos está ofreciendo la ciudadanía celestial, la ciudadanía que Él es el Rey, y que Él ha vencido la muerte, y que Él ha vencido las enfermedades, y que Él ha vencido a todas las naciones y a todos los que Él quiere vencer. Él los puede vencer en un minuto, en un segundo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces es una torpeza que alguien le apueste a algo que va a ser vencido. Es una torpeza que alguien le apueste a algo que lo van a vencer. Entonces, pero como esto no es del que quiere ni del que corre, porque usted ve que ese es el evangelio de Jesucristo: ofrecerle a la humanidad un gobierno que venció la muerte, un gobierno que venció las enfermedades, un gobierno que venció a todos los enemigos. Pero la gente no quiere, quizás no entienden. Claro, por supuesto, porque dice la Biblia que están muertos en sus delitos y pecados. La gente no puede apreciar el gran ofrecimiento de parte de Dios, y por eso es que el Señor lo ocultó, porque si no todos lo agarraran. Es un mega ofrecimiento. O sea, es de alabar al Señor que nosotros logramos comprender esta gran verdad, que nosotros los creyentes, la iglesia del Señor, no está respaldada por un gobierno político o el más poderoso del mundo, sino que la iglesia y los creyentes estamos respaldados por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, cuando uno entiende esta verdad, cuando yo logro comprender esta realidad que el Señor nos ofrece, entonces uno se estimula, uno se alegra, uno se motiva, porque sabe que no está con los poderosos de la tierra, sino que está
con, con el verdadero Dios. Entonces usted ve, váyase al segundo libro de Reyes. Y aquí en el segundo libro de Reyes vemos un profeta en el capítulo número 4. Y en el versículo número 38 dice: Eliseo volvió a Gilgal, y cuando había una grande hambre en la tierra y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a recoger hierbas y halló una como para montes, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comieran los hombres, pero sucedió que comiéndose ellos de aquel guisado gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y le esparció en la olla y dijo: dad de comer a la gente, y no hubo más mal en la olla. Para que lo entendamos, aquí había que darles de comer aquí a los profetas, a los hombres de Dios, a los hijos de Dios. Y entonces resultó que mandaron a traer hierbas, y usted ve que hay algunas plantas o algunas hierbas que están envenenadas, y hicieron la sopa y se comieron la sopa. Y entonces cuando se toman la sopa, resulta que la sopa estaba envenenada. Y entonces llaman al hombre de Dios y le dicen: ¿qué hacemos? Esa sopa está envenenada. Y entonces el hombre de Dios le dice: vaya, traigan harina, y se la toman, y esto, ahí lo leemos. Entonces usted puede ver de que cuando uno entiende el poder que hay en un creyente, entonces nada lo puede amedrentar. Cuando uno logra entender el poder que el creyente tiene, por ejemplo, usted ve en la Biblia, dice, el caso de la iglesia, dice que la iglesia tiene un poder que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. O sea que, para que lo entendamos así, la iglesia es una embajada en la tierra. Todas las iglesias del Señor que predican a Cristo somos embajada de ese mundo celestial aquí en la tierra. Y dice que la iglesia no va a prevalecer ni las puertas del infierno contra la iglesia. Entonces, cuando uno entiende esto, o sea, cosas tan simples como una comida envenenada, no tan simples que pueden matarlo a uno, pero a pesar de eso, uno entiende que sobre uno hay un poder superior. Sobre el creyente hay algo que lo respalda. Sobre el creyente hay un poder que no es nuestro, sino que es el poder de Dios sobre los enemigos que nos quieren matar, sobre las cosas envenenadas que nos quieren matar. Entonces uno entiende que lastimosamente muchas veces tendremos que comernos lo envenenado, pero a pesar de que nos lo comamos, ahí va a venir el poder de Dios y se va a manifestar el poder de Dios en favor de nosotros para que no nos mate esa comida. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Daniel, capítulo número 4. Y aquí en Daniel, capítulo número 4, y el versículo número 3:17, dice: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, y nos librarás. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a los hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces los varones fueron atados en sus manos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos. Y dice el versículo número 24: entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo al de su consejero: ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego?
Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto de 4 es semejante al hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno del fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y salieron de en medio del fuego. O sea, aquí usted puede ver el nivel de poder, o sea, el nivel de poder que tiene un creyente, el nivel de poder que tiene una persona que está bajo el dominio del rey. O sea, que cuando uno logra comprender que, por supuesto, no significa que no nos van a venir pruebas, cosas malas, desiertos, pero en medio de esas tribulaciones vamos a tener un respaldo. En medio de esas dificultades y en medio de esas situaciones envenenadas tendremos esperanza, tendremos salida. ¿Por qué? Porque nosotros no somos absolutos. Nosotros estamos bajo el dominio del Rey, que es Dios. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces el Señor lo que demanda, porque todo esto está bonito, ¿verdad? Todo esto está bonito. Entonces por eso le ponía el ejemplo de las naciones. Por ejemplo, si usted quiere la ciudadanía americana vale $5 millones. Ya le subieron, valía 2 millones. Ahora yo le preguntaría a usted, si usted quiere la ciudadanía celestial, ¿cuánto vale? No hablemos de dinero. No hablemos de dinero, porque el dinero es algo que aquí nosotros le hemos dado valor. Hay 20 riquezas o sea, eso del dinero es como, ¿quién dice que porque yo tengo un carro nuevo soy exitoso? ¿Quién se inventó eso pues? ¿Quién se inventó eso? ¿Quién se inventó que porque yo tengo una casa grande soy exitoso? Esa es una medición mundana y terrenal de la tierra. En los parámetros de la Biblia hay otras riquezas: la paz, el amor, la bendición de Dios, tener las riquezas de Dios, son otras riquezas. O sea, no me comparen lo del mundo, lo de la tierra. O sea, ¿quién se inventó que porque yo ando tal marca soy exitoso? Esos parámetros terrenales del mundo. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Pero si nos vamos a la Biblia, ¿cuánto vale? Entonces yo le pondría un precio, y el precio es estar bajo el dominio de Dios. Para que Dios responda se necesita estar bajo el dominio de Dios. Bajo el dominio de Dios. Para que Dios responda se necesita estar bajo el dominio de Dios. Y ahí entramos en un conflicto. Y ahí entramos en un conflicto porque si aquel está cobrando $5 millones, entonces, y el Señor no nos está pidiendo ni dinero porque la salvación es gratis, porque a Dios no le interesa nuestro dinero, pero sí nos está pidiendo que estemos bajo el dominio de Dios. ¿Y qué significa estar bajo el dominio de Dios? Yo cada vez que quiero ser malcriado, levante cuántos son hijos acá. Yo cada vez que quiero ser malcriado, porque levante la mano, todos tenemos un espíritu de rebeldía. Todos tenemos un espíritu de rebeldía, por supuesto. Todos. Pero yo les digo esto a los jóvenes, cada vez que quieren ser malcriados. Y esto a mí me sirvió mucho y le va a servir mucho a usted también. Entonces, cada vez que yo quiero ser malcriado, me recuerdo de mis papás, cuando mis papás me servían la comida. Me recuerdo de mis papás cuando me llevaban a la escuela. Me recuerdo de mis papás cuando llevaban a comprarme zapatos. Me recuerdo de mis papás cuando íbamos al centro a buscarme un Super Nintendo para que el niño se entretenga. Y entonces cuando veo todos me empiezo a sentir cacheteado. Y digo yo, ¿cómo puedo levantarle la voz a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi familia? ¿Cómo? Y entonces mire, agacho la cabeza. Entonces cuando uno entiende que eso es dominio, o sea, cuando uno entiende que es estar bajo el dominio de Dios, entonces cuando uno se empieza a recordar de dónde venía yo, venía de la cuneta,
venía de la prostitución, venía de las drogas, venía de esto otro. Entonces ahora nosotros ya nos creemos y creemos que podemos opinar y podemos decir y podemos sugerir. Pero es ahí en donde nosotros tenemos que entender que estar bajo el dominio de Dios, si Dios quiere que seamos el trapeador de la iglesia, vamos a ser el trapeador de la iglesia porque así quiere Dios. Pero para que responda a Dios se necesita estar bajo el dominio de Dios. Y usted ve a estos muchachos, le dijeron al rey, le dijeron: Señor rey, nosotros tenemos un Dios todopoderoso, poderoso sobre los mares, sobre la tierra, sobre la galaxia, sobre el universo. Pero si Él quiere, nos va a librar del horno de fuego. Y si no, Él no quiere tampoco. Pero también le queremos decir: no le vamos a servir a sus dioses, porque nosotros solamente adoramos a un Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces, usted que me escucha, ya entendió dónde está el problema. El problema es un problema de dominio. ¿Quién le dijo a usted que estar en una iglesia usted está bajo el dominio de Dios? Eso no significa que usted está bajo el dominio de Dios. Mi hermano me hacía una pregunta ayer, que él tiene un conocido que tiene una iglesia en línea. Entonces me dijo: y mira, ¿y esto qué pasa con este mes? Sencillamente es un rebelde, le digo. Sencillamente es un rebelde, sencillamente es un soberbio. ¿Y por qué? Me dijo. Te lo voy a poner tan sencillo. No puede haber alguien que tenga un llamado que no haya sido diácono. No puede haber alguien que tenga un llamado de Dios y que no haya estado bajo el dominio de alguien. No puede haber alguien que tenga un llamado de Dios y que no haya lavado baños en una iglesia, que no haya sido obrero, que no haya pasado las materias. Entonces es una persona, y mira, este no cree en las iglesias, es un rebelde. Al menos que él, decime el historial de él. ¿Cuántos? Decime el último pastor donde él se congregó los últimos 20 años, y él estuvo 20 años bajo el dominio de ese pastor. Es que dice que todos los pastores son no sé qué. Sí, es que eso no importa. Si es la gracia. La gracia no hay perfección. Estamos llenos de imperfecciones. Media vez el pastor no está en pecado. Siempre el pastor nos ha dicho: media vez el pastor no está en pecado, usted no tiene que moverse de la iglesia. Entonces, pero si ya el pastor está en pecado, ya usted tiene la puerta abierta para moverse, irse donde usted quiera y buscar otra iglesia. Pero lo que le quiero mencionar es que es una persona que simplemente dice: no, todos los pastores, y yo por eso aquí en línea lo voy a hacer. Es un rebelde, es un soberbio. Pero cuando uno entiende que necesita ser humillado, necesita la escuela de Dios, necesita el dominio de Dios, necesita todo ese dominio, el desierto, el que el otro le grite, el que el otro le diga, que le lustra los zapatos, que esto y esto otro, todo eso forma aquel que va a tener un llamado. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Entonces el requisito para que Dios responda con todo este poder es que la persona esté bajo el dominio de Dios. Que la persona esté bajo el dominio de Dios. ¿Qué significa eso? Estar bajo el dominio de Dios. Para aquellos que no entienden los ejemplos bíblicos, les voy a poner un ejemplo mundano. Les decía yo un día de esto. Por ejemplo, hablan de Romario. Esos hombres eran hombres que se echaban el país en el lomo, Brasil en el lomo, y decían: vamos a ganar el campeonato mundial. Y se lo echaban en el lomo y decían: lo vamos a ganar. Y tenemos este que no puede jugar la pelota, este otro no puede, y tráeme aquel de aquel partido, y así armaban los equipos. Y se los echaban, y usted ve dónde llegaron. Pero dice él, y comenta de que había un muchacho que era bueno. Y entonces él vio que iba a tener una gran proyección, pero una gran proyección, y que era el futuro del país para que pudieran seguir dándoles continuidad. Entonces él, para que ese muchacho jugara, le llamaban el fenómeno. Entonces le pidió un requisito: si como de él dependía si entraba, cada vez que jugues me tenés que lustrar los zapatos.
Cada vez que jugues me vas a lustrar los zapatos. Y entonces él no podía entrar a jugar si no le lustraba los zapatos. Vea, imagínense. Y entonces él lo sentía humillante, él lo sentía degradante, él lo sentía que no lo entendía. Y entonces ahora le pregunta y le dice: mira, ¿y por qué me ponías esa tarea? ¿Y por qué me humillabas de esa forma? ¿Y por qué hacías todo eso? Es que mirale, vos eras el relevo generacional de este país. Y cuando yo te vi, jamás vi que vos ibas a llegar allá. Y cuando uno está en la gloria, las mujeres, el dinero y todo, la fama del fútbol, te pierden y no duras ni un mes. Entonces, como yo vi todo eso, tenía que agacharte y agacharte cada vez que jugabas. Porque si no, vos no hubieras llegado donde llegaste a ganar todas esas copas del mundo, ni fueras el multimillonario que sos ahora. Entonces, ahí usted puede entender lo que significa estar bajo el dominio de una persona. La persona, por eso le digo, entonces puede ser que el pastor te humille, puede ser que el pastor te pase adelante, puede ser que el pastor te ponga a lustrar las botas, no sé qué puede pasar o no puede pasar, cada trato es diferente. El punto es que estar bajo el dominio del Señor, bajo el dominio de Dios. Y bajo el dominio de Dios, entonces dice Dios: yo salgo a pelear tus batallas. No importa que te envenene una comida, yo voy a vencer cualquier situación. Si tú tienes un problema, yo voy a vencer, porque yo he vencido todos los enemigos. Y tú estás bajo mi respaldo, no terrenal, sino que el respaldo celestial. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Termino esta tarde no sin hacerles el ofrecimiento que el Señor hace. Mire, cuando uno ha tenido todas estas experiencias y uno se mete en problemas adrede o sin querer, uno solo está esperando cómo Dios va a obrar. Esto es real. Esto es real. Entonces, el ofrecimiento es sencillo. Póngase bajo el dominio de Dios. Póngase bajo el dominio de Dios. Empiece diezmando, sea correcto. Empiece ofrendando, empiece sirviendo, empiece siendo obediente, empiece con algo. Pero póngase bajo el dominio de Dios. O sea, póngase bajo el dominio de Dios. Y usted va a notar la diferencia entre el creyente antiguo y el creyente posterior. Van a venir enfermedades y usted las va a vencer. Van a venir amenazas y usted las va a vencer. Van a venir problemas en el matrimonio. El marido va a querer cambiarla o cambiarlo, y usted va a salir victorioso, porque hay un poder, el poder del Señor, que respalda su matrimonio. Vamos a darle un fuerte aplauso pues al Señor. Le van a llegar notas de amenaza y usted va a salir victorioso, porque usted no lo respalda Estados Unidos o un país poderoso. A usted lo respalda el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Ese es el ofrecimiento del Evangelio para nuestra vida. Entonces el Señor responde a los que están bajo el dominio de Dios. Esa es la clave. Mire, hermano, es que a mí no me gusta. Es que si usted me preguntara a mí, yo preferiría estar sentado ahí. Yo no quiero estar parado aquí. Nunca he querido estar parado aquí. Pero hay que dejar el yo. Esto así es. O sea, si usted dice: es que a mí no me gusta este uniforme, y usted cree que me gusta andar con saco a mí. Gran calor. O sea, si nos ponemos a pensar si nos gusta o no nos gusta, o sea, es que esto no es si nos gusta, es estar bajo el dominio de Dios. Y cuando uno está bajo el dominio de Dios, no se preocupe. Vendrán adversidades, vendrán amenazas, vendrán problemas a su familia, vendrán amenazas para sus hijos. El diablo se lo va a querer quitar en las drogas y sumergirlo en las drogas, pero usted va a salir victorioso y va a ganar cada una de las guerras, porque hay un poder superior, que es el poder de Dios, para que lo respalda a usted. Denle un fuerte aplauso pues al Señor. Cierre sus ojos y ore.